Muy bien, amados. Gloria al Señor. Vamos a tomar la Biblia y vamos a acercarla a nuestro pecho. Vamos a orar en el nombre del Señor. Acerque la Biblia, la palabra, ahí en su pecho. Le ruego por favor a todos que pudiéramos hacerlo y vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor bendito, por este momento en el cual tú nos permites, Señor, también oír tu voz. No hemos venido a cumplir, hemos venido a adorarte. No hemos venido por obligación humana, sino por convicción del Espíritu, sabiendo, Señor amado, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Tú eres el Padre de las luces y por eso te damos gracias, Señor, que en esta noche por tu Espíritu seamos iluminados. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos ver y entender con claridad el mensaje tuyo, Señor. Padre bendito, oh Señor amado, no a nosotros, oh Jehová, da gloria a tu nombre, da gloria a tu bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Le ruego que vayamos a la Escritura, al libro de Romanos, como ustedes saben, en el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11 primero. Romanos 6, 11. En el nombre del Señor. Muy bien, ¿lo tenemos? Vamos a leer. Dice así la Escritura: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, ustedes saben que este mensaje está fundamentado en estos 3 capítulos de la Biblia, en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Estamos avanzando. Sabemos que Dios ha venido hablando de una manera bien especial. Dios ha venido ampliando el mensaje. Como también ustedes saben, yo no me imaginé que iba a tomar bastante tiempo, pero ha parecido bien al Espíritu Santo extender el mensaje y ampliar. Así que gracias a Dios por eso. Estamos hablando del mensaje vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya hemos pasado todo el capítulo 6, ha quedado bien marcada la intención del Espíritu al decirnos que estamos, es decir, la iglesia, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice el verso 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea, él dice, yo, el hombre espiritual, quiero honrar a Dios en todos mis caminos, en todos mis actos quiero honrar a Dios, pero resulta ser que a veces no lo logro. Es lo que le está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí yo también estaba haciendo esa explicación. ¿Quién es el que hace aquello que es aborrecible para el hombre nuevo? O sea, el que hace lo aborrecible es el hombre viejo. El que quiere lo santo es el hombre nuevo. Por eso es que entendemos que hay una batalla espiritual, ¿verdad? Hay una guerra espiritual.
hay una batalla. Por eso es que hay que echar mano de todos los recursos que Dios nos ha provisto para estar firme cada día, porque esto es cada día. Ustedes saben que, como hemos dicho, nosotros tenemos más de un enemigo. No solo el hombre viejo, no solo el diablo, también el sistema del mundo es nuestro enemigo. Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida y todas estas cosas que habla la Biblia. Entonces, mis amados, dice aquí, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sigo leyendo el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? Él dice en mí. ¿Dónde mora el pecado? El apóstol dice en mí. Porque él está diciendo lo que yo estoy tratando de explicar desde hace rato. O sea, que hay una vieja naturaleza, una predisposición para pecar. O sea, hay una fuerza en el interior, mis queridos hermanos, que parece que toman los miembros de nuestro cuerpo y los impulsa hacia el mal. ¿Entienden ustedes? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mis hermanos, ustedes saben lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la justificación, la santificación y la glorificación, ustedes saben que ese es el proceso del cristiano. O sea, nosotros comenzamos siendo justificados. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Así dice Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, o sea, por creer en Él. Eso lo entendemos. ¿Qué es la justificación? ¿Recuerdan ustedes? Les pasé alguna imagen por allá haciendo yo hincapié acerca de estas tres cosas, de ese proceso, ¿verdad? Justificación, santificación y glorificación. Justificación, ¿qué es? Que nosotros somos librados ¿de qué? De la condenación del pecado. ¿Qué es justificación? Otra vez, ¿qué es? Que somos librados de la condenación del pecado. Eso es justificación. Librados de la condenación. ¿Qué es santificación? Ahora, esto es algo que ustedes tienen que manejar. Si ya lo he predicado 1000 veces. ¿Qué es santificación? Ser librado del poder del pecado. ¿Qué es santificación? ¿Qué es justificación? No, hermano, no, venga para acá, traiga. Venga, despiértese, por favor, vamos. ¿Qué es justificación? De la condenación del pecado. Condenación del pecado. ¿Qué es santificación? Ser librado del poder del pecado. Y en ese proceso es que nosotros estamos. En el proceso en el que Dios está matando ese hombre viejo diariamente en nosotros. Uno pudiera decir, porque santificación se puede decir mucho de acuerdo a la revelación de la Escritura. Santificación uno puede decir, mi querido hermano, que es el sometimiento al Espíritu Santo. Y en consecuencia sabemos entonces que estamos, ¿cómo se llama? Despojándonos del hombre viejo. Santificación, que es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es andar en la nueva naturaleza, es andar en el hombre nuevo, es andar en el espiritual. Ves que hay muchas maneras en que uno puede decirlo. Entonces, santificación es que estamos siendo
liberados del poder del pecado. Pero ahora, ¿qué es glorificación? Recuerden que justificación es algo que ya pasó en el creyente. Santificación es algo que está pasando en el creyente. Y glorificación es algo que va a pasar en el creyente. Es pasado, presente y futuro. Entonces, glorificación, ¿qué es? Glorificación es la culminación de la santificación en el creyente. ¿Ve que se lo estoy diciendo de otra manera? Pero entonces, ¿qué es glorificación? Ser liberados de la presencia de ese pecado que mora en mí, del que está hablando Pablo. Por eso es que traje a colación esto, para que nosotros podamos entender. Todavía hay pecado que mora en nosotros. Todavía hay pecado que mora en nosotros. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, en esta vida, terrenalmente hablando, ninguno de nosotros va a alcanzar el nivel de impecabilidad. Eso será solamente el día de la glorificación. ¿Y cuándo será la glorificación? El día que Cristo venga por nosotros. Ese día, entonces, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en ti, ese hombre viejo será sacado, será quitado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces ustedes entienden que nosotros tenemos que bregar, que nosotros tenemos que trabajar constantemente con atender, mis queridos hermanos, mis amados, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra alma. Vean ustedes cuántas sillas están vacías hoy, aunque gracias a Dios aquí hay un grupo muy bonito. Pero pudieron haber venido otros, aunque yo también sé que hay algunos que quieren venir y verdaderamente no pueden. Pero otros probablemente debieron venir. Digo, probablemente. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con el alma, con su alma. Hay algo que tú tienes que hacer con tu alma que nadie más puede hacer. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia cuando dice escapa por tu vida? Yo quisiera escapar por mi vida y por la vida de mucha gente, pero resulta ser que no puedo escapar sino solo por la mía. ¿Entiende lo que yo quiero decir? Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con su alma. Entonces, pasado, presente y futuro. Nuestro pasado ha quedado resuelto porque hemos sido justificados gracias a Dios por Jesucristo, por el Cordero que fue inmolado, por el sustituto inmaculado, por el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora nosotros estamos en el proceso de la santificación. ¿Y quién entra ahí? ¿Quién colabora? ¿Quién coopera? ¿Quién ayuda? ¿Quién es el que está ahora mismo trabajando para lograr ese propósito? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Santificándonos. La iglesia ni siquiera tiene que ser dependiente del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede interpretarnos el corazón del Padre. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a lograr ese propósito. ¿Qué es lo que enseña la religión? ¿Qué es lo que enseña aquellas personas o aquellas, diríamos, denominaciones que han llevado la ley de Dios a un extremo peligrosísimo, nocivo, que se llama legalismo? ¿Qué es lo que enseña la religión? Que tú tienes que santificarte y punto. Como que si es una cuestión humana. Esto no puede ser con esfuerzo humano. ¿Acaso no hemos leído en la Escritura que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor? ¿Quiénes son las personas que logran esa santificación práctica? Solo aquellos que dependen del Espíritu Santo.
que hacen del Espíritu Santo su amigo, su Señor, su consejero, su ayudador. Eso es el Espíritu Santo, el Paracletos, el abogado, el Señor. Debemos depender del Espíritu Santo. ¿Qué yo dije? Debemos depender del Espíritu Santo para lograr ese propósito de la santificación diaria. Y la glorificación, que es la liberación del hombre viejo. Eso es la glorificación. Es la liberación del hombre viejo. Es la culminación de la santificación. Alabado sea el Señor. Entonces hemos entendido ahora qué es esto del pecado que mora en mí, como dice Pablo. Dice él en el verso 17 otra vez. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahora yo les voy a decir algo. El apóstol Pablo no es que él está justificándose. Escúcheme. Él no es que se está justificando de una manera irresponsable. No. Él simplemente está poniendo las cosas en orden. Él dice, lo que Dios ha hecho en mí, esa naturaleza que Dios puso en mí, no peca. Pero hay una vieja naturaleza en mí que peca. Así que no confundas, dice él. No se trata de lo que Dios ha hecho en mí. Eso es una obra muy especial. Pero en mí hay un mal. El pecado mora en mí. El hombre viejo está en mí. Y es una batalla constante, dice él. Ahora, eso no significa que el apóstol Pablo no sea responsable del pecado que ha cometido el hombre viejo en él. Cada uno de nosotros es responsable del pecado que comete. Amén. Cada uno de nosotros. Por eso es que hay suficiente perdón, suficiente sangre de Cristo, hay suficiente agua para ir y lavar nuestros pecados. Nosotros constantemente tenemos que ir a las aguas que vienen a ser la palabra para limpiar el camino, para limpiar el corazón, para limpiar nuestra vida. ¿Entiendan ustedes lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, somos responsables del pecado que cometemos, pero estamos explicando quién es el que comete el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué no peca? Porque no puede pecar. No puede pecar. El hombre nuevo no peca. El hombre viejo peca. Cuando nosotros pecamos, ¿quién peca? El hombre viejo. Pero ¿quién es responsable? Nosotros. Voy siendo claro. Muy bien, entonces podemos seguir. Sigamos. Verso 18. Y yo sé que en mí, y él aclara y dice, esto es en mi carne. Ve. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, en mi carne, en esa vieja naturaleza dañada, no mora el bien. Y dice, porque el querer el bien está en mí. Ahora hay que volver a explicar quién es mí. ¿Quién es el que quiere el bien? Ya nosotros sabemos. Y dice, pero no el hacerlo. Ahora sigamos. Verso 19. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Siga, por favor, el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué estoy avanzando? Porque es algo que estoy recientemente diciendo. Seguimos. 21. Así que, oigan, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dejemos ahí un momentito. Que el mal está en mí. Eso es una ley. Esa es la ley del pecado. El mal está en mí. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables con nuestra vida espiritual. Porque hay un mal en nosotros.
De manera que si nosotros no somos responsables, ese mal brota, se manifiesta. Por ejemplo, ahora ustedes tienen que entender que todas estas cosas están por toda la Biblia. Cuando nosotros decimos esa oración del salmista, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Y qué más dice? Ahí están las iniquidades, ¿verdad? Oigan lo que dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Ahí está, en todos nosotros hay iniquidades. Algunos que me van a escuchar van a decir: ese pastor está loco. Pero yo no estoy loco, la Biblia lo dice. Ahí están las iniquidades. ¿Dónde están todas las iniquidades? ¿Dónde están todas las iniquidades? En la carne, en el hombre viejo. Ahí están todas las iniquidades. Ordena mis pasos con tu palabra. Es lo mismo que decir: Señor, hazme andar en la vida del Espíritu, hazme andar en la nueva naturaleza, para que ese hombre viejo no se enseñoree de mí, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahí están todas las iniquidades. Entonces, mi hermano, ¿cómo vamos a ser nosotros tan irresponsables para simplemente llevar una vida vaga espiritual? Hay muchos que su amo es el pecado. Hay muchos y están dentro de la iglesia. No estoy hablando específicamente en esta, estoy hablando de iglesia como un todo. Están dentro de la iglesia, siendo el Señor de ellos el pecado, el amo de ellos el pecado. Y eso es una cosa muy triste. Entonces, mi hermano, cuando tú no tomas con seriedad lo que implica la vida espiritual, ¿qué es lo que pasa? Si tú me dices: pastor, yo oro unas 2 veces por semana, eso es un error. Es como que tú me digas: pastor, yo como 2 veces por semana. ¿Cuántas veces por semana comes? Probablemente más de 20. Probablemente más de 20. O sea, si hicieras 3 comidas por día, 7 por 3, 21. ¿Cuántas veces oras por semana? ¿Cuántas veces ayunas por semana? Recuerden que la oración no es para cambiar a Dios. La oración no mueve la mano de Dios. ¿Saben qué mueve la mano de Dios? Su voluntad. Nada más. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno nos cambia a nosotros. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Entonces, cuando yo te hablo de oración, eso implica dentro de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra alma, con nuestra vida espiritual. Y Pablo de eso está hablando. Pablo está por el Espíritu, miren, llevándonos a una claridad hermosísima, diciendo: miren, esta parte de ti es la que peca. No te descuides, sé sabio. Voy a leer un poquito más para terminar esa parte, para que ustedes vean qué hermoso es el Señor. Estamos en el verso 21. Vamos a leer el verso 22. Dice, oigan aquí, voy a leer el 21 otra vez. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que hay algo que está estorbando en mí. Hay algo que me estorba para hacer el bien. Hay algo que me estorba, y ese algo no está en los demás. Ese algo está en mí. Hay un enemigo en mí. Hay un enemigo en mí. Hay un enemigo en mí que no ama a Dios. Hay un enemigo en mí que es enemigo de Dios. Oigan las cosas que por el Espíritu dice uno. Hay un enemigo en mí que es enemigo de Dios. Ahora vean lo que dice el verso 22. Porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y lo que sigue es tan revelador. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mis hermanos, Pablo sabe perfectamente desde dónde es que se puede servir al Señor. Y él entiende que va a depender de a quién él está alimentando. Si yo alimento al hombre interior, al hombre espiritual, yo voy a servir a Dios, porque voy a estar fuerte en medio de esa batalla. Aquí él dice, pareciera que está hablando del cuerpo, pareciera que está hablando de los miembros, pero realmente él está hablando, querido hermano, de la carne. Él está hablando del hombre viejo. Él está hablando de que hay una predisposición en cada persona que le inclina a pecar, que le lleva a pecar. Por eso es que se define como el pecado que mora en mí. Entonces, mis hermanos, todos nosotros tenemos una responsabilidad de tratar con el pecado que mora en nosotros. No hay que ir tan lejos para ver el mal. El mal está en mí. El mal está en mí. Pero entonces, ¿puedo yo servir a Dios? Sí. Sí puedo servir a Dios, sí puedo agradar a Dios. Pero va a depender, mi querido hermano y hermana, de cómo nosotros tratemos con ese pecado que mora en nosotros. Por eso es que tenemos que ser responsables con nuestra vida espiritual, porque ahí está la victoria. Vean que nosotros venimos desde el capítulo 6 hablando que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, que hemos muerto al pecado, que estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, que la ley es santa. El problema no lo tiene la ley, sino que lo tengo yo. Y Pablo ahora está describiendo dónde está el problema. Él dice, el pecado que mora en mí. Hay una ley en mis miembros, es la ley del pecado. Entonces está la ley de mi mente y la ley del pecado, como él la describe aquí. Cuando él dice la ley de mi mente, él está hablando del hombre interior, del hombre espiritual. Y cuando él habla de esa otra ley, está hablando, mi querido hermano, de la carne, porque vienen a ser naturalezas. La naturaleza vieja y la naturaleza nueva. ¿Cómo hago yo para servir a Dios, para agradar a Dios? Andando en la nueva naturaleza. ¿Cómo hago yo para andar en la nueva naturaleza? ¿Tú crees que eso tú necesitas que alguien venga y te imponga las manos para que andes en la nueva naturaleza? No. Puede ayudar la oración de alguien, pero aquí no hay varitas mágicas. La única forma es yendo a la habitación, doblando las rodillas, ser responsable con la vida espiritual. Ay, mire, mi hermano, yo estoy sinceramente maravillado de lo que va a acontecer en el día que Cristo venga. Pero usted dice amén con alegría y gloria a Dios por eso. Pero yo voy a decir amén con mucha tristeza, porque será muchísima la gente que estaba dentro de las iglesias que se van a quedar. Muchísimos se van a quedar. Porque no fueron responsables, mis queridos hermanos. No fueron responsables. Una persona que ha sido justificada, que está en el proceso de la santificación, que está activo, esa es la palabra, activo. No inactivo, sino activo. No pasivo, activo. Él sabe que la oración es una impuesta necesidad.
Él sabe que escudriñar la palabra es una impuesta necesidad. Él sabe que la predicación del evangelio es una impuesta necesidad. Entonces, amados míos, tenemos que ser muy responsables con nuestra vida espiritual. Hay algunos que dicen, es que yo creo que me la voy a jugar con la oración de mi abuelita. Esas oraciones pueden ayudar. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. O sea, ayuda. Pero no significa que eso sea todo. Cada quien es responsable delante de Dios. Cada quien tiene que velar. Y lo hermoso de esto es que Dios ha dejado los medios de gracia. La palabra está accesible para todos nosotros. Si tú vas responsablemente a la palabra todos los días y a la oración, y tú te congregas constantemente, yo puedo ver y decirte, tú vas por buen camino. Se ve la fortaleza, se ve el denuedo. Pero cuando vemos a la gente golpeada, abatida, que si va a un partido se despierta y si viene al culto se duerme, que si ve una película lo emociona todo, pero en el culto dormido. O sea, simplemente, ¿qué le dice eso? Que no hay responsabilidad con su vida espiritual. Y no terminemos culpando al diablo. No terminemos, miren, los evangélicos son mañosos, no todos, pero muchos son mañosos. Todo el tiempo están culpando a alguien. Ese es el síndrome de Adán, el espíritu de Adán, que culpa a alguien más. Pero la persona madura asume responsabilidad. Oigan lo que yo dije, la persona madura asume responsabilidad. Así que nosotros estamos aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siendo responsables con nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hemos venido a darle culto al Señor de los señores, al Rey de los reyes, a nuestro Dios. Seamos responsables con nuestra vida espiritual. Necesitamos fortalecernos para someter a ese pecado que mora en nosotros. Entonces, esto es verdad. ¿Cuándo ese pecado va a desaparecer? En la glorificación. Ese pecado va a ser quitado del cuerpo. Y cuando el pecado sea quitado del cuerpo, ahora podemos subir al cielo. Nadie puede subir al cielo con pecado. Ese pecado tiene que ser sorbido. ¿Entienden ustedes? Por eso es que en Corintios, en el capítulo 5, creo que es en Primera de Corintios, en el capítulo 5 me parece, que ahí habla del anhelo de ser desvestidos. Y había estado hablando desvestidos, si alguno quiere buscarlo, desvestidos de ese hombre viejo. Y anhelamos ser revestidos de lo espiritual, o sea, de lo que seremos. Porque nosotros todavía no somos lo que seremos. Nosotros, aunque vemos, todavía no vemos como veremos. Eso es verdad, basta con escudriñar la Biblia un poquito para darnos cuenta. Ahí está hablando del tabernáculo y todo eso. Puede ser Primera de Corintios capítulo 5 o Segunda de Corintios capítulo 5. Amados, ahí lo pueden buscar después. Pero eso es una realidad. El cristiano anhela ser desvestido. O sea, ya, el hombre interior, el hombre espiritual está como la naturaleza que gime por la manifestación de los hijos de Dios. El hombre espiritual también está gimiendo por esa manifestación. El hombre espiritual gime dentro de nosotros por aquel día, por el día de la glorificación, porque ya no quiere convivir con el pecado. Imagínense ustedes, el hombre espiritual convive en el cuerpo con el hombre viejo. Hay una lucha constante. Es verdad que hay dos seres en nosotros. Es decir, ¿lo encontraron? En segunda de Corintios capítulo 5. Hay dos naturalezas en nosotros, es verdad. Ahí está el mal y ahí está el bien, como se describe. Pero es un asunto de naturaleza. Son dos naturalezas. Entonces, mis amados, que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude para honrar a Dios. La idea es que podamos ir aprendiendo. Cada quien debe ser responsable con su vida espiritual. Amén.
Cada quien debe ser responsable con su vida espiritual. Saber tratar con esa ley del mal que está en nosotros. Amén.